Buenas, soy Gravin Esquivel y hoy estaré presentando la resolución al ejercicio número 1 de la tarea de electrónica analógica. En primer lugar, presentaré la resolución física, seguida de la teórica, y luego para confirmar los datos que se obtienen mediante, mediante una simulación realizada en el T-Spice. Bueno, el circuito a analizar es este que tiene una fuente de voltaje de 12 voltios, una resistencia de 500, 100, 200 y 500 ohmios, y un diodo de silicio. El circuito implementado en físico se ve de tal manera: se utilizaron resistencias de 510 ohmios, en paralelo se utilizaron resistencias de 200 ohmios para tener una de 100, y bueno, también se tenía una de 200 ohmios. Bueno, entonces ahora vamos con la resolución física de este ejercicio. Vamos a ver primero el diodo en inversa. Más adelante se explicará por qué es que se llegó a la conclusión de que este diodo está en inversa. Es importante mencionar que por tema de tiempo no se tomarán en cuenta los voltajes, aunque se midieron, pero para temas de este ejercicio será importante analizar simplemente las corrientes. Pues bueno, cuando se está en inversa, notamos que la corriente del diodo tiene un amperaje muy bajo. Vemos aquí que es de menos 0,07 microamperios, lo que desde ya nos puede ayudar a intuir que este circuito está en inversa. Luego, la corriente de la resistencia número 1, como ven, se mide bajo el principio de que las corrientes se miden en serie, ya que los elementos en serie siempre van a tener una misma corriente, mientras que los elementos en paralelo tienen un mismo voltaje. Vemos que en este caso la resistencia de hecho se conectó al revés, es por eso que nos da una corriente negativa. Perdón, los bananas se conectaron al revés. Obtenemos menos 19,920 miliamperios. Luego, para la corriente 2 tenemos un amperaje de 19,995 miliamperios. Para la corriente 3 tenemos 17,132 miliamperios. Y finalmente, para la corriente número 4 tenemos 17,137 miliamperios. Vemos que los resultados son muy parecidos en estas resistencias de acá y luego también en estas otras dos de acá, por como dije, que las resistencias, los elementos que se encuentran en serie van a tener siempre una misma corriente. Y luego ya vemos que el diodo está en inversa y es por eso que nos tira un voltaje perdón, un amperaje muy bajo. Ahora vamos a analizar el diodo en directa. Vemos acá que de hecho los cables banana se conectaron al revés. Es por esto que nos está dando una corriente de menos 29,531 miliamperios. Pero al dar vuelta a estos bananas, se obtendría 29,531 miliamperios. Y vemos que ya no es un valor muy cercano a cero, por lo que podemos ver que en este circuito sí está fluyendo la corriente mediante este diodo. Luego, para la corriente número 1 tenemos 15,567 miliamperios. Para la corriente 2 tenemos 41,679 miliamperios. Para la corriente 3 tenemos 35,926 miliamperios. Y para la corriente 4 tenemos 9,664 miliamperios. En primera instancia podemos notar que ya los valores en los que antes estaban en serie, pues ya no lo están. ¿Por qué? Porque ahora por el diodo sí está fluyendo una corriente, lo que ocasiona que estos elementos ya no se encuentren en serie, pues este diodo ya no está actuando como un abierto. Ahora, vamos a ver la resolución teórica. Se nos pide que se utilice el modelo simplificado del diodo. Es importante tener esto en cuenta para el análisis que se realizará más adelante. El primer punto nos pregunta si el diodo está polarizado en directa o en inversa. Luego la corriente y la tensión en el diodo, y la tensión y la corriente de cada una de las resistencias. Y luego, tras realizar esto, se le da vuelta al diodo y se analiza nuevamente el circuito. En primer lugar, vemos que para determinar la polarización de un diodo, se necesita que la corriente que pasa por acá sea mayor que cero para que este diodo esté en directa. Es decir, acá entra la corriente I3 y se le restaría la I2. ¿Y cómo se analizará esto? Pues esto se analizará mediante un análisis de mallas. Tenemos que el voltaje
Bueno, entra por acá la corriente I1, ¿verdad? En la malla 1, menos 12 voltios, más la corriente I1, más 500 ohmios por la corriente I2. Esto es porque es una diferencia de corriente la que pasa por acá. Esta menos esta sería la corriente total que pasa por el circuito. Y así es como mediante la ley de Ohm, que nos indica que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, se pueden obtener los valores mediante un análisis de mallas. Pues aplicándolo se obtienen estas tres ecuaciones que se acomodan en esta matriz y se obtiene finalmente que la corriente I1 es igual a 54.7 miliamperios, la I2 es 40.1 miliamperios y la I3 es 7.96 miliamperios. Sin embargo, vemos que acá la corriente del diodo sería I3 menos I2, como lo mencioné anteriormente, y esto nos da menos 32.14 miliamperios. ¿Qué nos quiere indicar esto? Pues nos indica que el diodo está en inversa. Entonces, en este caso, la corriente del diodo sería de menos 32 miliamperios con un voltaje de 0.7 voltios. Y luego, para cada resistencia, como lo mencioné anteriormente, se realiza una diferencia de corriente, de dónde entra y por dónde sale, por así decirlo, pero es realmente a la que se opone. Entonces, vemos que se obtiene que la corriente en la primera resistencia es de 14.6 miliamperios y mediante una ley de Ohm que, como mencioné, voltaje es igual a corriente por resistencia, nos da 7.3 voltios. Para la resistencia número 2, que podemos ver que es la que se encuentra por acá, 1, 2, 3 y 4, tenemos que la corriente es de 46.74 miliamperios y un voltaje de 4.674 voltios. Para la corriente 3 simplemente pasa una corriente, por lo que no hay que realizar ninguna diferencia. Tenemos que esta corriente es de 40.1 miliamperios y tiene un voltaje de 8.02 voltios. Ya finalmente para la resistencia 4, tenemos que la corriente que pasa por acá es simplemente la I3, que es de 7.96 miliamperios y tiene un voltaje de 3.98 voltios. Ahora, si este circuito está en inversa, podemos ya ir intuyendo que si le damos vuelta, se encontrará conectado en directa, pero es necesario comprobarlo teóricamente. Entonces, vamos a realizar los cálculos de este modo. Como vemos, se le da vuelta al diodo, se realiza de la misma manera un análisis de malla. Sin embargo, ahora en las mallas ya cambia la dirección de las corrientes por donde entra y por donde sale en el diodo. Se realiza una matriz que nos arroja como resultado estas corrientes. Y al realizar la diferencia de corrientes en este diodo, vemos que entra I2 y se opone I3, entonces I2 menos I3 da 26 miliamperios. Y esto es un valor mayor que cero, por lo que podemos ver ahora que el diodo está conectado en directa. Para cada resistencia se realiza lo mismo que en el procedimiento anterior, se realiza una diferencia de corriente en las dos primeras resistencias y luego en las otras, como solo fluye una, no es necesario. Vemos que para la corriente tenemos acá 15.7 miliamperios con un voltaje de 7.85. Para la segunda, 41.7 miliamperios y 4.17 voltios. Para la 3, 35.7 miliamperios y 7.14 voltios. Finalmente, para la 4, 9.7 miliamperios con un voltaje de 4.85 voltios. Ahora, ya para terminar de confirmar todos estos datos, vamos a ver la resolución simulada, que es lo que nos va a dar los valores más acertados, por así decirlo. Vemos que en el T-Spice monté este circuito con un diodo que es justamente el modelo que me entregaron en mi kit de electrónica analógica, con la diferencia de que utilizamos resistencias de 510 en el físico. Se podrían variar un poco los valores, pero realmente nos damos cuenta que son solo 10 ohmios, por lo que no debería variar mucho. Bueno, vamos a ver por acá el voltaje en la resistencia 1. Nos lo lanza acá en la gráfica y la corriente la podemos ver por acá abajo, que dice que es aproximadamente 20 miliamperios. Para las mismas corrientes se realiza lo mismo. Se mide la diferencia de potencial acá para sacar el voltaje de cada una y la corriente simplemente se obtiene tocando la resistencia. Ahora más adelante vamos a profundizar en estos datos, por lo que ahora solo pasaré las diapositivas para que se pueda observar la gráfica y acá abajo los valores de corriente. Ahora llegamos al diodo. Vemos que en esta configuración tiene una corriente de menos 29.507 nanoamperios, lo que es casi cero, pues es por 10 elevado a la menos 9, aparte es negativo.
Es un valor muy, muy, muy pequeño. Por lo que esto ya nos termina de confirmar, así como lo vimos anteriormente en la resolución física, en la resolución teórica, que este circuito, justamente con esta polarización, se encuentra en inversa. Entonces vemos acá, un diodo en inversa. Vamos a darle vuelta ahora al diodo. Vemos ahora que las corrientes, bueno, primero el voltaje podemos ver que ya no se comporta linealmente, sino que se comporta como de manera de una recta decreciente y la corriente ya es diferente a lo que obtenemos lo que obtuvimos en el paso anterior. Entonces también vamos a ir pasando las diapositivas para que se vea más o menos qué resultados se obtuvieron. Llegamos al diodo, donde podemos ver que la corriente en el diodo ahora es de 25.97 miliamperios, lo que ya nos indica que es un valor, bueno, muchísimo más alto que el anterior y aparte es mayor que cero. Y ahora podemos analizar podemos confirmar que este diodo se encuentra en directa. Entonces, sí, es un diodo en directa. Por lo que ahora vamos a analizar los resultados de las corrientes. Para el circuito que determinamos que está en inversa, vemos que en físico, en el simulado, perdón, acá esta columna es de los datos teóricos. Los datos teóricos son muy diferentes a los datos simulados y físicos. Vemos que los simulados y los físicos tienen resultados muy parecidos, excepto acá en la corriente del diodo, que, bueno, igualmente es muy bajo, nada más que en el simulado sí es muchísimo más bajo que que en el físico. Pero básicamente, en los teóricos vemos esta gran diferencia. ¿Y por qué es que se debe esto? Pues bueno, vamos a tomar en cuenta que el simulado y el físico sí captan, por así decirlo, que este diodo está en inversa, por lo que se comportaría como un abierto. Realmente esta rama de acá no existiría en el circuito. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nosotros lo analizamos mediante el modelo simplificado. Asumimos que este voltaje era de 0.7 voltios y realmente puede tener cualquier componente de esto, no nos indica nada. Es por esto que los datos teóricos son muy diferentes a los datos experimentales, tanto físico como simulados. Ya luego, en el circuito en directa, ya vemos que los resultados, tanto teóricos, simulados como físicos, son prácticamente iguales. Pueden analizarlos por acá. Nada más aquí varía un poco en 3 miliamperios, básicamente la corriente del diodo. Pero estos valores teóricos nos indican, bueno, estos valores que se obtuvieron en las tres formas de analizar el circuito son muy parecidos, lo que nos indica que se solucionó correctamente tanto teóricamente como en la simulación y en el experimento. Aquí ya sí, la corriente sí tiene más sentido, por así decirlo, ya no se trata de esto como un abierto, pues aquí sí está fluyendo la corriente gracias a la polaridad del diodo. Pues bueno, básicamente las principales incidencias que ocurrieron en este experimento, en este análisis, es por el modelo simplificado. Como lo dije anteriormente, el modelo simplificado es simplemente una aproximación que nos facilita el analizar los circuitos con diodos. Esto es principalmente cuando se requiere hacer un análisis muy rápido, se ocupan obtener valores rápidos y como vimos, nos arroja de hecho si este diodo está en directa o en inversa, aunque ya vimos en otros métodos en clase que se puede analizar mediante los estados asumidos y es más efectivo, por así decirlo, pues ya sabríamos más adelante cómo analizar este circuito. Sin embargo, de momento se nos solicitó que fuéramos directamente al modelo simplificado. Este enfoque que es como simplificado nos permite realizar cálculos rápidos, aproximaciones. Sin embargo, se puede pasar en alto algunas cosas, por ejemplo, que esto realmente no existe, sino que es un abierto. Entonces, técnicamente, esos fueron todos los resultados que se obtuvieron en en esta práctica, en esta tarea. Espero que haya sido de utilidad y muchas gracias.